El día de hoy vamos a ver un problema relacionado con la determinación del momento de una fuerza con respecto a un eje dado. El problema indica: la placa triangular ABC se sostiene mediante soportes de rótula en B y D y se mantiene en la posición mostrada mediante los cables AE y CF. Si la fuerza ejercida por el cable AE en A es de 55 newtons, determine el momento de esa fuerza respecto de la línea que une los puntos D y B. Para resolver el problema, recordemos la teoría relacionada con el momento de una fuerza con respecto a un eje dado. En el gráfico podemos observar una fuerza F y un punto de aplicación en A, y un eje L, donde vamos a calcular el momento de esa fuerza con respecto al punto B inicialmente, y luego su proyección del momento con respecto al eje. Para ello necesitamos conocer tres vectores: el vector F, el vector de posición, que vendría a ser el vector del punto B al punto A, y el vector unitario, que estaría a lo largo del eje L. Conociendo los componentes de esos tres vectores, podemos utilizar la determinante que mostramos. En nuestro problema, empecemos identificando el eje, que sería la línea que une el punto D y el punto B. Luego, la fuerza, que vamos a denominar como tensión AE, el vector de posición, que va a ir desde D hasta A, y el vector unitario en el sentido de la línea D y B. Tenemos los tres vectores. Entonces nuestra función primeramente es hallar los componentes de estos tres vectores, y luego, utilizando la determinante, vamos a hallar el momento de la tensión AE con respecto al eje que pasa por los puntos D y B. Iniciemos la resolución del problema calculando las componentes de la fuerza TAE. Para ello vamos a identificar el valor de las coordenadas del punto A y el punto E en nuestro gráfico. El punto A tiene 0 en el eje X, tiene 0,6 metros en el eje Y tiene 0,2 metros en el eje Z. El punto E tiene 0,9 metros en el eje X, tiene 0 en el eje Y y tiene 0,4 metros en el eje Z. Conociendo estas coordenadas, puedo calcular el vector AE. Este vector vendría a ser la diferencia de las coordenadas del punto E menos el punto A. En nuestro caso, 0,9 metros menos 0 en X, 0 menos 0,6 metros en y 0,4 metros menos 0,2 metros en Z. Realizando las diferencias correspondientes, hallo de que los componentes del vector AE vienen a ser 0,9 metros Y más menos 0,6 metros J más 0,2 metros K. Luego procedo a calcular la magnitud de dicho vector. Para ello hago la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de los componentes. En mi caso, la raíz cuadrada de 0,9 metros al cuadrado más menos 0,6 metros al cuadrado más 0,2 metros al cuadrado. Resolviendo, tengo que la magnitud del vector A es igual a 1,1 metro. Para calcular los componentes de la fuerza TAE, voy a utilizar el principio del vector unitario en la dirección AE. Este es igual al vector AE sobre su magnitud. También es igual a la tensión AE sobre su magnitud. Despejando, puedo hallar yo los componentes de la fuerza TAE, y esta es igual a la magnitud de la fuerza, 55 newtons, sobre la magnitud del vector AE, 1,1 metro,
Todo esto multiplicado por los componentes del vector AE, que en nuestro caso es 0,9 metros I, más menos 0,6 metros J, más 0,2 metros K. Resolviendo, obtengo que las componentes de la fuerza TAE son igual a 45 newtons I, más menos 30 newtons J, más 10 newtons K. A continuación, vamos a calcular el vector unitario en la dirección DB. Para ello, identificamos las coordenadas del punto D, que vienen a ser 0 en X, 0,7 en Y y 0 en Z. Y las coordenadas del punto B, que vienen a ser 1,2 metros en X, 0,35 metros en Y y 0 en Z. Calculando el vector dB, este es igual a la diferencia de las coordenadas de B menos D. En nuestro caso, 1,2 metros menos 0 en X, más 0,35 metros menos 0,7 metros en Y, más 0 menos 0 en Z. De donde obtengo que las componentes del vector dB son 1,2 metros I, más menos 0,35 metros J, más 0 K. Procedo a continuación a calcular la magnitud del vector dB. Recuerden que para calcular la magnitud de un vector, simple y llanamente es la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de los componentes. En nuestro caso, raíz cuadrada de 1,2 metros al cuadrado, más menos 0,35 metros al cuadrado, más 0 al cuadrado. Lo que nos da que la magnitud del vector dB es de 1,25 metros. Ya estoy en condiciones de hallar el vector unitario dB. Y este vector unitario es igual al vector dB sobre su magnitud. Reemplazo estos valores que he obtenido anteriormente, que son de 1,2 metros I, más 0,35 metros J, más 0K, sobre 1,25 metros, y hallo de que el vector unitario dB tiene los siguientes componentes: 0,96 en X, menos 0,28 en Y y 0 en Z. En una tercera etapa vamos a calcular los componentes del vector dirección de D a A. Identificamos las coordenadas del punto A, que vendría a ser 0 en X, 0,6 metros en Y y 0,2 metros en Z, y de D, que vendría a ser 0 en X, 0,7 metros en Y y 0 en Z. Calculamos el vector dA y recordemos que este viene a ser la diferencia de las coordenadas del punto A menos las coordenadas del punto D. En este caso, 0 menos 0 en X, 0,6 metros menos 0,7 metros en Y, 0,2 metros menos 0 en Z. Resolviendo las diferencias, obtengo que las componentes del vector R a D es igual a 0i menos 0,1 metro en J más 0,2 metros en K. Ya tengo los componentes de los tres vectores. Entonces voy a calcular el momento de la fuerza TAE con respecto al eje que pasa por los puntos D y B. Para ello hago uso del producto triple escalar y de la determinante para resolverlo. En la primera fila de la determinante voy a poner los componentes del vector unitario. En la segunda fila voy a poner los componentes del vector de dirección y en la tercera fila voy a colocar los componentes de la tensión AE, que viene a ser la fuerza. Resuelvo esta determinante y hallo de que el momento de la fuerza TAE con respecto al eje que pasa por los puntos D y B
tiene un valor de 2,28 newtons por metro. Con ello he resuelto el problema y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.